Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya listos para compartir este tiempo de aprendizaje, para profundizar en la palabra de Dios. Dios los bendiga. Deseo que tengan un feliz día. Bueno, este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos en Él, para que lo adoremos, lo alabemos. Y bueno, espero que ustedes se encuentren bien, cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias, que estén teniendo un tiempo de bendición, un tiempo de crecer en familia. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis queridos hermanos. Que su presencia sobreabunde en sus vidas, en sus corazones. Que el favor de Dios esté en cada una de sus casas. Que el Señor los guarde con salud, los guarde con paz, los guarde con su favor. Y que su presencia esté de continuo, trayendo ánimo y gozo a sus vidas. Bendición para todos, bendición para todos. Bueno, mientras que se van añadiendo, les recuerdo los horarios que estamos teniendo para reunirnos virtualmente. También los miércoles estamos teniendo el estudio de una serie que se llama Lecciones en el Desierto y lo estamos haciendo a las 8 de la noche para que todos aquellos que deseen se puedan unir. Hemos visto ya dos de esas lecciones del desierto muy interesantes, todo basado en el libro de Éxodo. Los invito para que se unan, para que estén allí con nosotros, aprendiendo y escudriñando en la palabra del Señor. También recordarles a todos aquellos que deseen unirse al taller de Fundamentos de Fe. Este sí lo estamos haciendo vía Skype, ya que allí pues están abiertas las preguntas y también pues es una herramienta que nos permite compartir la pantalla y mirar algunos otros materiales que estamos usando para estas lecciones. Entonces, eh, la idea es para que ustedes puedan estar allí los días lunes, los lunes a las 7 de la noche. Esto no tiene ningún costo, ¿no? Porque ayer me preguntaron que si eso costaba algo. No, eso no tiene ningún costo. Simplemente yo mando el enlace para que las personas que deseen ingresar, es un enlace para Skype y se unan. Eso es todo, eso es todo. Se unen a nosotros. Es un estudio que estamos haciendo de 7 a 8 de la noche. Es una hora máximo. Y entonces para quienes deseen estar ahí, bienvenidos, bienvenidos para que puedan unirse a lo que estamos hablando. Hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado acerca del nuevo nacimiento, hemos hablado acerca de la Biblia y esa lección la dejamos en la mitad, no la hemos terminado, entonces quienes deseen unirse lo pueden hacer. Y bueno, y por supuesto recordarles pues todos los domingos, ¿no? Estamos a las 10 de la mañana por medio de Facebook Live. Si alguien tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, por favor, no duden en escribirnos, en hacérnoslo saber y queremos estar pendientes y sobre todo estar unidos, ¿no? Sabemos que este tiempo no estamos físicamente reuniéndonos, pero sí sabemos que por lo menos estamos unidos como cuerpo de Cristo, seguimos aprendiendo del Señor. Entonces, ese es mi deseo y bueno, doy la bienvenida a cada una de las personas que se van uniendo. Les mando un abrazo muy, muy grande, muy grande. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bueno, yo pienso que vamos entonces a iniciar. Voy a continuar el libro de Santiago. El que hoy vamos a ver es un tema muy, muy especial. Espero que sea de bendición para todos. Para mí lo fue enormemente y que quedé muy retado porque hay muchas cosas que en lo personal debo también poner en práctica y pues pienso que el primer ministrado en un sermón debe ser quien lo lee y quien lo prepara, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y le invito a que incline su cabeza y vamos a acercarnos a Dios en oración. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo en que tú nos permites reunirnos, Señor. Sabemos que no es lo ideal, Señor, pero gracias porque a pesar de todo podemos usar, Señor, el Internet para ello, Señor. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, rogando que tú seas, Señor, dándonos de tu paz,
de tu dirección, de tu sabiduría, Señor, en estos tiempos. Te pido que llenes de paz y de gozo a cada hermano, a cada persona que se va uniendo a esta transmisión, Señor. Te pido que tu mano esté con ellos, Dios. Te pido, Señor, que tú los rodees con tu favor y con tu gracia y tu gran misericordia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de escudriñar tu palabra, Señor. Padre, damos gracias, Señor, por el perdón que nos das a través de Jesús. Y antes, Señor, de tomar este tiempo de estudiar tu palabra, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado en algo hasta este momento, si hemos pecado contra ti o contra nuestro prójimo. Te pedimos perdón, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de todo pecado y nos permita presentarnos delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos cada día a vivir como hijos de Dios, a vivir en ese fruto de tu Espíritu, Señor. Te pido que bendigas la congregación. Te pido que bendigas a cada persona que domingo a domingo se ha ido uniendo a este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Señor, gracias, Señor, que la provisión tuya sea con cada uno de ellos, que tú les suplas todo lo que les haga falta, Señor, y que también tú derrames sobre ellos, Señor, sanidad, aquellos que estén enfermos, aquellos que estén también agobiados, ansiosos, temerosos. También, Señor, pido que tú derrames sobre ellos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendito Dios, te adoramos hoy, Señor. Sabemos que tú eres nuestro único Dios y que en ti está, Señor, nuestra vida. En tus manos estamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú estás sentado en tu trono, tú estás gobernando, Señor. No hay nada que se escape, Señor, de tus manos. Y estamos, Señor, siempre bajo tu soberanía, Dios mío. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Que hoy tu Espíritu traiga luz a nuestro entendimiento. Y te pido que me uses, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Buenos días a los que van llegando. Hoy les invito para que vayamos al libro de Santiago. Y vamos a ir en Santiago al capítulo 3 y vamos a ir a los versículos 13 hasta el 18. Vamos a estar hoy en esos versículos, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Entonces los espero para que cada uno busque en su Biblia. Vamos a estar usando la palabra de Dios. Así que Santiago 3, versículo 13 al 18. Les recuerdo que estoy usando la Nueva Traducción Viviente para predicar. Si por eso de pronto le puede sonar un tris diferente a algunos términos, pero pues he querido usarla porque me parece una versión clara para que todos entendamos. Entonces, Santiago 3, versículo 13 al 18, dice lo siguiente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Bueno, muy bien. Yo no sé, algunos de ustedes
alguna vez compraron un perfume y pensaron que era original y resulta que cuando se lo empezaron a aplicar se dieron cuenta de que no era así? ¿Les ha pasado eso? Bueno, otra pregunta. ¿Alguna vez ustedes por internet o por televisión vieron un producto o algo que les pareció wow, súper útil, súper llamativo, pero cuando ustedes lo compraron, porque además pues no estaba tan costoso, y llegó el pedido a su casa, se encontró que el producto era muy diferente a lo que se veía en televisión? ¿Le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado varias veces. Bueno, en realidad lo que está sucediendo con Santiago en esta porción es algo similar. ¿Por qué razón? Porque a veces hay gente que presume de sabiduría, hay gente que dice que es sabia, pero cuando uno va a ver realmente, pues lo que su vida demuestra es que eso no es así, que no hay sabiduría o que le falta sabiduría o que su sabiduría es simplemente una fachada. De eso es lo que Santiago más o menos nos está hablando en estos versículos que hoy estamos o vamos a estudiar. Entonces, Santiago quiere llamar la atención a lo que es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. Él quiere mostrar y para que la gente pueda entender realmente de qué se trata la sabiduría que viene de lo alto. Y por eso, para eso utiliza varios puntos que hoy vamos a estudiar. Así que eh, en la época del apóstol Santiago, habían personas que se jactaban de ser sabios. Habían personas que decían, sí, yo soy sabio porque yo conozco a Dios. Yo soy sabio porque yo puedo enseñar. Yo soy sabio. Y- pero Santiago quería dejar claro de qué se trata realmente la sabiduría de Dios. Él tuvo que mostrarles de qué se trataba esa verdadera sabiduría. Pero también les mostró lo que era una falsa sabiduría. Hace un contraste entre esos dos tipos de sabiduría y eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero veamos en el versículo 13 cuáles son las evidencias de la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de la sabiduría de Dios? El versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago está poniendo a prueba esas afirmaciones de quienes decían que eran sabios y dicen que entendían los caminos de Dios. Él les pide que lo demuestren. Mire que él es muy claro en este punto. Él pide a los creyentes de ese tiempo que demuestren esa sabiduría. La sabiduría se demuestra, porque pues yo puedo decir que soy sabio, pero tengo que demostrarlo a través de lo que hago y de lo que vivo. ¿Cómo pidió Santiago que se demostrara esa sabiduría? Lo primero que dijo era que una persona sabia vive honestamente. Vive honestamente. El sabio tiene una vida honesta. Una vida honesta. Y aquí se empieza a demostrar la sabiduría de Dios en una vida. Una persona que es honesta. Santiago dice que debe ser una persona honesta. Quiere decir que es verdadero, sin doblez, que es honorable. Entonces, la primera característica de que una persona pueda evidenciar que hay sabiduría en él es que vive honestamente. Hay honestidad. Me parece muy interesante eso, ¿no? La forma en la que vivimos puede demostrar si en realidad hay sabiduría en nosotros o no. Y una de esas evidencias es la honestidad, vivir una vida honesta. Honesta. Otra característica que también cita Santiago es que hace buenas acciones. Hace buenas acciones. El sabio vive honestamente, pero también el sabio hace buenas acciones. Hace buenas acciones. El sabio, perdón, vive practicando el bien. Su sabiduría de Dios se refleja en la bondad que tiene hacia sus semejantes. La sabiduría se evidencia a través de las buenas acciones. Vive para hacer el bien a los demás. Pero número 3, una evidencia
de la sabiduría es la humildad. La humildad. La humildad es ver a los demás como más importantes que nosotros mismos. Es vivir para ayudarnos unos a otros. El humilde sabe lo que Dios le ha dado también y lo usa para su gloria sin buscar reconocimiento o figurar. Entonces, la sabiduría se evidencia a través de estas tres acciones. Una vida honesta, una persona que vive para hacer buenas acciones. Y número tres, es una persona humilde, humilde. Yo quiero dejar claro que la humildad no es ser un pobrecito. La humildad no es generar lástima de las personas. La humildad también se trata de saber lo que Dios le ha dado, pero lo hace siempre para ayudar a otros, no para figurar. Entonces, la humildad también se trata de vernos como personas que estamos para ayudar a los demás, que estamos para ser de ayuda, para ser escalón para que otras personas también continúen. Entonces, mire cómo Santiago está diciéndole a la iglesia cuáles son las evidencias de una persona que vive sabiamente, que tiene sabiduría. Y es bueno que vayamos recapacitando porque, como yo les dije al inicio de este mensaje, yo también tengo que analizarme cómo estoy frente a este tema. Y todos debemos hacerlo. ¿Estamos viviendo una vida honesta? ¿Estamos viviendo para hacer buenas acciones? ¿Estamos viviendo de una forma humilde? Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que vivamos en sabiduría, para que esa sabiduría se evidencie. Miremos en el versículo 14. ¿Cuáles pueden ser las evidencias de una falsa sabiduría? Así como hay evidencias de una verdadera sabiduría, hay evidencias de una falsa sabiduría, una sabiduría que no viene de Dios. Leámosla en el versículo 14. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Al parecer en los tiempos de Santiago, habían personas que encubrían lo que verdaderamente había en sus corazones. Lo hacían inclusive con jactancia y con mentiras. Entonces, ¿qué hace la falsa sabiduría? La falsa sabiduría encubre. La falsa sabiduría miente. La falsa sabiduría no muestra la verdad. Se la pasa encubriendo cosas. ¿Y qué era entonces lo que había en el corazón de esas personas con falsa sabiduría? Habían dos cosas, según lo que leímos en el versículo 14. Había envidias amargas, imagínense, que estas personas que decían que tenían sabiduría de Dios, vivían con envidias amargas. Y aquí empieza a poner el dedo en la llaga. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría de Dios no se parece en nada a la falsa sabiduría. Y lo que estas personas estaban diciendo un poco con altivez y con orgullo era que ellos sí eran sabios, pero lo que había en sus corazones demostraba que esa sabiduría no estaba en ellos. ¿Qué era lo que había en los corazones? Envidias amargas. Envidias amargas. En algunos de ellos había malestar por el bien de otras personas. No podían gozarse de que las demás personas estuvieran bien. No podían disfrutar de que Dios bendijera a otra persona. No podían disfrutar de que hubiera sonrisas y gozo en otra familia. Vivían con una envidia amarga, amarga. Un síntoma de la falsa sabiduría es esa envidia amarga. Una envidia amarga cuando no podemos disfrutar de las bendiciones de otros, cuando no podemos gozarnos y bendecir a Dios porque a otras personas les va bien. Debemos recordar que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y Él es sabio y Él sabe cómo los va a hacer y Él tiene un tiempo para todo. Pero entre tanto, debemos dar gracias a Dios tanto por los tiempos buenos como los tiempos malos. Debemos dar gracias porque haya sonrisas en las casas de nuestros hermanos. Debemos dar gracias por eso, debemos gozarnos por eso. En lo que había en el corazón de estas personas que profesaban sabiduría eran envidias amargas. Y por eso Santiago decía que ellos estaban mintiendo.
habían envidias amargas. Pero ¿qué más había en el corazón de ellos? Habían también ambiciones egoístas. Ambiciones egoístas. Además de tener envidia, también tenían un fuerte deseo de conseguir poder, riquezas, dignidad y fama. Entonces, mira qué interesante el cuadro de la sabiduría terrenal. El cuadro de la sabiduría terrenal tiene esas dos características, porque quienes dicen tener sabiduría de Dios, pero en realidad tienen sabiduría terrenal, viven llenos de envidias amargas, llenos de envidias amargas. Y viven envidiando el bien de otras personas. Viven envidiando el bien de las demás personas. No pueden gozarse con las bendiciones de otras personas. Pero número dos, viven teniendo ambiciones egoístas. Viven con un corazón materialista, enfocados en las cosas materiales, en el poder, en la riqueza, en acaparar. Viven enfocados en eso. Y ahí es donde se evidencia que hay una falsa sabiduría. Me da tristeza porque a veces los mercaderes de la fe actúan de esa manera, de una forma avara, con ambiciones egoístas. Así que esas son evidencias de esa ausencia de sabiduría de Dios, las envidias amargas y las ambiciones egoístas. ¿Cómo se alimenta esa falsa sabiduría? ¿De dónde se alimenta? ¿De dónde se nutre esa falsa sabiduría? Esa respuesta está en el versículo 15. El versículo 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Y ahí Santiago está diciendo de dónde proviene la sabiduría terrenal. Y habla de tres fuentes de esa sabiduría. Vamos a verlas. La primera es el mundo. El mundo. Recuerda que el mundo es ese sistema de valores que Satanás estableció en esta tierra. Es el sistema de pensamiento, es la escala de valores del mundo y no la de Dios. Y ante eso, el apóstol Juan dijo lo siguiente. Voy a leer 1 de Juan 2.15. 1 de Juan 2.15 al 17. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas que tenían esa falsa sabiduría llena de envidias y llena de ambición? Que simplemente estaban mostrando que no eran de Dios, sino que eran del mundo. Que pertenecían al mundo, que se estaban nutriendo del mundo. Que el mundo estaba llenando sus corazones. Por lo que dice aquí Juan, ¿no? Ese intenso deseo por el placer, un deseo insaciable por todo lo que se ve y el orgullo de nuestros logros y posesiones. El Señor le dijo en Apocalipsis a una de las iglesias, le dijo, tú dices que eres rico, pero no sabes que eres un pobre, un miserable, un desventurado. Y la verdadera riqueza está en la salvación, está en Cristo. Otra fuente también de la cual se alimenta la falsa sabiduría es la cosmovisión del hombre caído. La cosmovisión del hombre caído. También a este sistema de valores se refirió el apóstol Pablo. Dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán,
Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. La segunda fuente de sabiduría de las personas que viven en envidia y en codicia es la cosmovisión de ese hombre, la cosmovisión del hombre caído, del hombre que está muerto espiritualmente. Como pueden ver, es gente que solo tendrá amor por sí mismos. Son supremamente egocéntricos y tendrán mucho amor por el dinero. Estarán mostrando siempre lo que tienen. Se burlarán de Dios y muchas otras cosas que aparecen en esta descripción del apóstol Pablo. Miren esa fuente, ¿no? La fuente de la cosmovisión del hombre caído. De lo que al hombre caído le parece importante, le parece relevante, le parece valioso. A llegar al punto hasta de burlarse de Dios. Y ahí no está la sabiduría que viene de lo alto. Pero número 3, la tercera fuente de la cual se alimenta esa falsa sabiduría es el demonio. El demonio también es una fuente de esa falsa sabiduría. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús es tentado? En esa tentación hay una parte que me impresiona y dice Mateo 4, 8 al 9. Mateo 4, 8 al 9 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Qué tenaz esto. Pero Satanás continuamente y constantemente está incitando a la humanidad a creer que su valor, que su propósito es hacer más y más dinero, ser cada vez más rico, tener más cosas. Y justamente esto es lo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, todo esto te daré si de rodillas me adoras. Démonos cuenta cómo esa sabiduría que profesa o que profesaban las personas en el tiempo de Santiago, que decían que ellos eran sabios, pero vivían con envidias amargas y vivían con codicia, no estaban mostrando que la fuente de esos deseos era Dios. ¿Cuál es el resultado de esa falsa sabiduría? ¿Qué pasa después de que entendemos que hay esos deseos y que hay una fuente que alimenta esos deseos? ¿Cuál es la consecuencia, el resultado de esa falsa sabiduría? Leámosla en el versículo 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ese es el resultado, mis queridos hermanos, de la sabiduría terrenal, de la sabiduría del mundo, de la sabiduría que viene de la naturaleza caída, de la sabiduría que proviene de Satanás. Ese es el resultado. Desorden y toda clase de maldad. Desorden y toda clase de maldad. Ahí están las consecuencias. Si en nuestra vida hay desorden, eso no proviene de la sabiduría de Dios. Por el contrario, cuando en una vida es ordenada, se muestra que Dios está ahí. El desorden y toda clase de maldad. Esas son las consecuencias de la falsa sabiduría. Creo que todos alguna vez hemos vivido la consecuencia o las consecuencias de esa falsa sabiduría. Hemos hecho a un lado a Dios y nuestra vida se ha vuelto un caos. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios y nuestra vida ha empezado a caminar en caminos de maldad. Necesitamos la sabiduría de Dios. Así como Santiago decía a la iglesia, dice, demuestren esa sabiduría. Necesitamos demostrarla, pero primero necesitamos recibirla. ¿Cuáles son las características de la sabiduría que proviene de Dios? Esto es hermoso. Quiero que me acompañe porque
La sabiduría que proviene de Dios es algo maravilloso, maravilloso. Y debemos orar a Dios para que su sabiduría esté en nosotros. Contrario a lo que es la sabiduría terrenal, que ya lo vimos. Contrario a eso, la sabiduría de Dios es algo maravilloso. Anhelamos, necesitamos de su sabiduría. ¿Cuáles son las características de la sabiduría de Dios según Santiago 3:17? Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Siempre es sincera. ¿Cuáles son las características de la sabiduría? En primer lugar, esa sabiduría viene de lo alto. Viene de lo alto, viene de arriba, donde está sentado nuestro Señor. De allá viene esa sabiduría. Pero esa sabiduría tiene unas características hermosas que las cuales vamos a ver a continuación. La primera característica de la sabiduría de Dios es que es pura. Esa sabiduría es pura. Al descender de Dios, esta sabiduría no tiene en absoluto ninguna mancha. Está libre de maldad, está libre de culpa. La sabiduría de Dios es pura. No hay maldad en ella. No hay ninguna mancha, ninguna iniquidad. Es pura. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé esa sabiduría en pureza. Que nos convierta en personas que vivamos en pureza también. Segunda característica, y esta me gusta mucho, y es que la sabiduría que viene de Dios ama la paz. Ama la paz, ama la paz. Tiene un gran afecto por la paz. Esta paz proviene de conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Mira, no podemos tener paz con Dios si nosotros no conocemos su voluntad y no la obedecemos. Por eso, amar la paz significa amar la voluntad de Dios y amar la obediencia. Esa sabiduría ama la paz. Yo creo que no hay paz para ninguno de nosotros por fuera de los caminos de Dios. No hay verdadera paz. Lo demás será una paz tal vez aparente, superficial, temporal. Pero bendito Dios, lo que dice Romanos 5:1, que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Esa paz proviene de conocer esa voluntad y de obedecerla. Tal vez hoy tú estás luchando contra Dios. Tal vez hoy tú estás alejado del Señor. Y quiero decirte que la paz viene solo de conocer su voluntad y de obedecerla. Hoy te animo a que vivas para conocer esa voluntad y para obedecer a Dios en todos sus caminos. Pero también esa paz se trata de amar esa paz entre las demás personas. Esa sabiduría nos va a ayudar para que en medio de los conflictos busquemos tener paz entre las demás personas. Busquemos los mecanismos para buscar esa paz, para estar en paz, para ser gestores de paz, para ser personas que están siendo pacificadores. De hecho hay una bienaventuranza, ¿no? Donde Dios dice que bienaventurados los pacificadores. Así que necesitamos aprender que esa sabiduría nos convierte en personas pacificadoras, en lugar de estar generando conflictos, en lugar de estar generando peleas, actitudes, bien sea pasivas o activas, actitudes que generan peleas, riñas, conflictos, discusiones. Necesitamos entender que la sabiduría de Dios nos convierte en personas que aman la paz, que aman la paz. Otra característica de la sabiduría que viene de lo alto es que es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Mira, la amabilidad no exige los derechos propios, es conciliadora. Está opuesta al trato áspero inclusive o rudo. Y aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo
Él pudo con un chasquido de sus dedos exterminarnos a todos. Pero ¿qué hizo Él? Él fue amable y vino y tomó nuestro pecado en su lugar y nuestro castigo. No vino a exigir sus derechos, pero vino a morir por amor de sus escogidos. Esa amabilidad, como lo dije, no exige, no anda exigiendo derechos propios le gusta conciliar, le busca tratar de superar los impases. Está opuesta inclusive al trato áspero o rudo. Yo quiero decirte que si tu estilo de hacer reclamos, si tu estilo de estar mostrando tu desaprobación es usar palabras ásperas o rudas, esa no es la sabiduría de Dios. Por su naturaleza, la sabiduría de Dios está muy relacionada con la humildad y la mansedumbre, y que podamos mostrar ese dominio propio. Otra característica más de la sabiduría que viene de lo alto es que está llena de compasión y buenas acciones. Me encanta que diga esto Santiago porque al ser compasivos, déjame explicarte de qué se trata la compasión. La compasión se trata de sentir dolor por las desgracias ajenas, sentir dolor por las penas y los sufrimientos de otras personas. Eso es la compasión. Pero esa compasión debe llevarnos a hacer algo por lo que está pasando esa persona. No es simplemente una compasión contemplativa, es una compasión que hace algo al respecto, que busca aliviar ese dolor, que busca aliviar ese sufrimiento. Así que la sabiduría de Dios está llena de compasión, está llena de compasión. Hoy quiero invitarte para que si tú ves errores en otras personas, también te des cuenta que todos tenemos errores y te des cuenta de que necesitamos ser compasivos así como Dios ha sido compasivo con nosotros. Porque ninguno llegó a Dios sin mancha y sin pecado. Necesitamos ser compasivos y tratar siempre de poder ayudar a aquellas personas que están haciendo cosas que tal vez no sean correctas, que estén viviendo de una forma que no es la correcta, que actúen de formas incorrectas. Debemos ser compasivos y dispuestos también a ayudar a aquel que está pasando por dolor, a aquel que está pasando por momentos difíciles, tristes, oscuros. Debemos ser compasivos y tratar de ayudarles. Y la última característica de la sabiduría de Dios tiene que ver con el favoritismo. No tiene favoritismos, no tiene favoritos. Esa sabiduría nos lleva a no tener favoritos y siempre es sincera. El favoritismo nos va a llevar a tratar a todos por igual. Todas las personas tienen el mismo valor delante de Dios. Todas las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Todas las personas, todas las personas. Por eso la sabiduría que viene de lo alto no nos lleva a tener favoritismos, sin importar de dónde venga o quién sea. Necesitamos recibir esa sabiduría de lo alto. Por último, ¿cuál es el premio que viene del cielo para el que siembra la sabiduría? Para el que siembra en los demás lo que ha recibido de Dios. ¿Cuál es el premio para aquellas personas que viven sabiamente? ¿Cuál es el resultado, lo que viene del cielo para todas aquellas personas que aman la sabiduría y viven sabiamente? Muy bien, leámosla en el versículo 18. Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Voy a leer nuevamente. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Todo lo que recibimos de Dios a través de su sabiduría, debemos aprender a hacer algo con ello. ¿Sabes qué debes hacer y qué debemos hacer cuando recibimos sabiduría de Dios? Debemos sembrar. Debemos sembrar cada día en las relaciones interpersonales. Esa fe que recibimos,
que ya vimos esas características de esa fe, perdón, de esa sabiduría, corrijo, esa sabiduría que recibimos, debemos hacer algo, debemos sembrarla. Debemos sembrarla a través de las relaciones que tenemos tú y yo a diario. Esa sabiduría de lo alto nos va a llevar a agacharnos y poder ser humildes y poder sembrar las semillas de paz, porque el que es sabio vive pacíficamente, vive en paz. Debemos sembrar cada día esas semillas de paz en nuestras relaciones y vínculos. Debemos sembrarlas. Yo quiero decirte que si tu estilo de vida es simplemente las discusiones y las peleas, hoy tienes que cambiar la semilla. Hoy tienes que cambiar lo que estás sembrando. Tienes que cambiar eso porque si tú sigues sembrando, eso es lo que tú vas a recoger en las relaciones. Discusiones, peleas, pleitos. Estás sembrando carnalmente. Pero si sembramos semillas de paz, entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a recoger la cosecha de la justicia. Que no tendremos que estar diciendo que somos sabios, sino que nuestras obras lo van a gritar. La forma en que vivimos lo va a evidenciar, porque la sabiduría no anda gritando por las calles, aquí está el sabio, aquí está el que se las sabe todas, aquí está el que sabe lo que hay que hacer, aquí está, no. El sabio, por el contrario, le gusta más vivir la sabiduría, le gusta vivirla. Y ese es el premio de Dios, que tú seas reconocido como alguien que vive en la justicia de Dios, en la rectitud de Dios. La sabiduría que viene de lo alto te convierte en una persona que ama la rectitud, que ama la sabiduría, que ama hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la cosecha. Esa es la cosecha. La evidencia de que Dios vive en ti y en mí, manifestándose a través de una vida sabia. Esa es la cosecha, mis queridos hermanos. Esa es la cosecha. Qué bendición saber de que Dios nos está enseñando en el día de hoy a cuál es la semilla que debemos sembrar en la vida para que su justicia se manifieste en nosotros. Necesitamos hacerlo. Cambia hoy de semillas. Cambia hoy lo que estás sembrando. Cambia hoy tal vez esas semillas de odio, de rencillas, de avaricia, de envidias amargas. Cambia hoy eso, no siembres más eso. Empieza a sembrar en otros lo que Dios te da en sabiduría. Y acuérdate que esa sabiduría tiene unas características hermosas. Las quiero volver a leer porque son muy importantes. La sabiduría que viene del cielo es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No tiene favoritismo y siempre es sincera. Amados, ¿cómo podemos nosotros obtener esa sabiduría? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser sabios? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos responda a esa pregunta. Vamos a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Porque necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? Muy sencillo, pero a la vez muy profundo. 1 Corintios 1:30. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Cómo podemos ser sabios? La única forma de ser sabios es estar unidos a Cristo. Esa es la única forma de ser sabios, estar unidos a Él. Quiero explicarte algo. El libro de Proverbios dice que la sabiduría es el principio del temor de Dios.
o el temor de Dios es el principio de la sabiduría, mejor. ¿Cómo nosotros podemos ser sabios? El primer acto de sabiduría que tú y yo debemos hacer es reconciliarnos con Dios. Si estamos en pelea, si estamos separados de Dios, si estamos viviendo nuestra propia sabiduría, no estamos caminando con Dios. Por eso Dios nos provee un camino para poder estar reconciliados con Él, que es Cristo. Por eso dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. La sabiduría siempre va a estar direccionada a nuestra relación con Dios, a la forma en la que vivimos para Él. Y Cristo vino a solucionar ese problema de pecado, de insensatez continua que tú y yo vivíamos separados de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y dándonos acceso a su sabiduría, a su sabiduría. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios y solo por medio de Cristo es que podemos ser sabios, solo por medio de Él. Sigamos el ejemplo de Cristo, su vida, su pasión, sigamos su sabiduría y que sea Él, la sabiduría de lo alto, quien viva en nuestras vidas y fluya a través de lo que vivimos, amados hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta reflexión del día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida sabia, Señor. Perdónanos si hemos dicho jactanciosamente que somos sabios. Perdónanos, Señor, por esa jactancia. Señor, perdónanos porque no hemos mostrado muchas veces una vida honesta, Señor. Ayúdanos a tener una vida honesta, a hacer buenas acciones, Señor, y a ser humildes, a mostrar esa sabiduría a los demás. Perdónanos si hemos vivido con ambiciones y envidias. Cada día, Señor, si esto es lo que ha motivado los pasos que damos, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a cambiar eso, Señor. Perdónanos si hemos dejado que el mundo, la sociedad y Satanás sean quienes dirijan nuestra sabiduría, Señor. Perdónanos si hemos permitido, Señor, que la avaricia, los deseos de los ojos, de la carne, sean los que dominen, Señor, nuestra sabiduría. Perdónanos, Señor, si nuestro estilo de vida no refleja esa sabiduría, Señor. Y perdónanos si hemos caído en la tentación de Satanás, al querer tener más y más una vida materialista. Señor, perdónanos ante eso. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos llegado a tener una vida desordenada y donde hay toda clase de maldad, Señor. Tu palabra dice en el libro de Isaías que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, tú los harás limpios, blancos como la nieve, Señor. Y hoy queremos venir en sinceridad a decirte, Señor, que necesitamos de tu sabiduría, que no queremos tener una vida desordenada, Señor, y llena de maldad. Te suplicamos que nos des sabiduría de parte tuya. Llénanos de pureza, Señor. Llénanos de pureza en este tiempo, Señor. Ayúdanos a amar la paz contigo y la paz con nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a ser amables y dispuestos a ceder ante los demás. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de compasión y de buenas acciones a los que estén en necesidad. Y ayúdanos a no tener favoritismo, Señor, y a ser sinceros. Bendito Dios, te amamos y que hoy a través de Cristo el Señor podamos tener una vida sabia, Señor, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gracias por el tiempo, gracias por esta cita que cada uno de ustedes cumple, gracias por estar aquí. También quiero aprovechar este momento para agradecer a aquellas personas que han sido generosos y nos han ayudado en estos tiempos. De verdad que Dios les multiplique enormemente
Gracias, gracias, infinitísimas gracias por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, les multiplique. Queremos de verdad Gracias. agradecerles, verdad. Hemos visto muestras de generosidad impresionantes y queremos agradecer eso. Por Que las Dios les llamadas también. multiplique. También aquellas personas que llaman, que por lo menos llaman y saludan, que quieren Nos también pues escriben. como saludarnos, como hablar con nosotros. Gracias de verdad, gracias a cada persona que tiene ese detalle tan bonito de tener esa amistad con nosotros. Dios los bendiga. Les recuerdo por último que los esperamos el día de mañana para el taller de fundamentos de fe. Por favor, no falten, no falten, únanse. Y el miércoles seguimos con la serie de todo lo que son las enseñanzas y lecciones en el desierto a las 8 de la noche. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Que el gozo de Dios, la paz del Señor y su bendición esté con cada uno de ustedes. Amén. Gracias por todo. Gracias. Los amamos. Un abrazo. Chao, Feliz semana. bendiciones. Chao, bendiciones.